presentaciones, gracias por el razonamiento, que en el fondo es lo que hace diferente la forma de aplicar una técnica. Yo anoté algunas cosas que me interesaría dilucidar, que tienen que ver un poco con lo que uno hace en la práctica y también con ciertos fundamentos. No sé si planteo las tres preguntas al tiro para los tres o de uno, no sé. Bueno, lo primero es ¿qué consideraciones tienen respecto a aplicar la terapia localmente donde está el problema o donde se manifiesta clínicamente el problema versus aplicarla a distancia? Considerando que eso también puede tener un efecto, digamos, neurofisiológico en la modulación del dolor, sobre todo cuando está muy sensibilizado periféricamente el tejido. Eso es uno. Lo dos, si hay alguna explicación que puedan dar ustedes a cuánto del efecto lo produce el instrumento en sí mismo, o sea, la presencia del instrumento versus hacerlo sin instrumento, ¿no? y generar un efecto equivalente. Y voy al hecho de que quizás el instrumento pueda un poco dar lo mismo, qué tipo de instrumento utilizo. Y tres, respecto específicamente a la movilización neural con instrumentos o asociada a manejo instrumental, ¿cuál es el objetivo real ahí? ¿Es desensibilizar, abrir el lecho, mecánicamente hablando, o todo un poco, o solamente una evidencia empírica de acuerdo al resultado clínico que se obtiene? Ahí sí, hola. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por la pregunta. Voy a partir de atrás por la de neurodinámica con el gancho específicamente, que es la que yo manejo. Cuando tú haces neurodinámica, lo que buscas es pasar o que el nervio tenga la posibilidad de movilizarse por la zona convexa, ya sea de la articulación o del segmento que tú estás moviendo, que eso es lo que ya Butler y Sherlock lo objetivaron absolutamente, de que tú logras más movimiento donde está la articulación. Lo que tú vas a hacer con el gancho, para permitir que esta estructura que se llama nervio se mueva, lo que vas a hacer es aumentarle el trayecto nada más, desplazándolo. Con lo cual vas a tener más trayecto y más posibilidad de que el nervio tenga que recorrer un mayor tramo, con lo que te va a permitir generar menos movilidad, porque en el caso de una radiculitis cervical, si tú estás moviendo el cuello, lo más probable es que le irrites más esa raíz y el paciente genera un espasmo reactivo y tu tratamiento sea más iatrogénico que favorable. Entonces, para evitar eso, lo que tú haces es que el gancho te genera ese aumento de longitud o de distancia para permitir que el nervio se proyecte y tenga un recorrido mayor. Es solamente eso. Por el caso de la fibrosis, con el uso del gancho. Lo otro, el uso de cualquier material, tú tienes razón. Lo que importa es que, lo que les decíamos a los chiquillos, que es que ocupen sus conceptos y que ocupen esta herramienta. Puede ser un micrófono que en vez de hacer la presión química para punto gatillo con el pulgar, ocupas a la punta del micrófono. El efecto va a ser el mismo. La diferencia es que tú te estás protegiendo también como terapeuta. Por lo tanto, el uso del gancho, de una espátula, de una cuchara, en muchos casos tiene el mismo efecto. Y nuestros precursores, nuestros maestros, partieron así, usando lo que tenían a mano, las piedras guaya para algunos y guasa para otros. Era eso. E incluso si tú entras a YouTube, hay un curandero mexicano que usa las tapitas de Coca-Cola y hace la técnica de la J del stroke de Pilar, lo hace con una tapita de Coca-Cola. Y él dice, tiene que ser de Coca-Cola, y esa es la que le funciona. No sé si tendrá algún patrocinio especial. Y la otra pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Que creo que fue la primera. Perfecto. Bajo el concepto de Kurt Ekman, él postula de que se debiese partir de forma centrípeta, o sea, lo más lejos posible a la lesión en la cadena miofacial para ir liberando cargas desde distal hasta llegar a la zona sintomática. Si hablamos directamente de un efecto mecánico hacia la zona que queremos tratar, en el caso de la banda iliotibial era a partir de la inserción del tensor de la fascia lata hasta llegar a la inserción distal donde estaba la parte sintomática, hablando solamente de un aspecto mecánico.
pero cuando hacemos la evaluación, cuando metemos el razonamiento clínico, no solamente la mecánica, nos damos cuenta de que en el caso de él el problema venía del psoas, de mucho más arriba, que a veces no tenía ninguna relación funcional o mecánica con la banda iliotibial. Si bien eso genera una cadena que por supuesto significa que debemos tener conceptos y teorías previas para poder llegar a ese razonamiento clínico. Lo importante es que logremos buscar la causa del problema, que Nelson también lo planteó, ser kinesiólogos causólogos, no efectólogos. El problema que muchas veces nos quedamos es ver que el dolor es el problema del paciente, no, eso es el efecto de una alteración disfuncional que puede ser local, sí, pero también puede ser a distancia. No sé si con eso te puedo responder a la pregunta. Sí, yo lo aplicaba más bien lo que pasa realmente en la clínica. Los mejores resultados de manejo, digamos, de tejido blando, por decirlo así en genérico, que por lo menos en mi caso he obtenido en tendinopatía rotuliana, es manejo en el muslo, más que en el tendón, me refería a eso. Respecto a la analgesia o del efecto modulador, lo preguntaba en ese sentido. Obviamente, en el sentido mecánico de la cadena, que claramente uno va como centrípeto, como tú dices, pero lo preguntaba más bien pensando en modulación de dolor más que en un efecto mecánico. Sí, bueno, eso a lo mejor puede profundizar más, pero en la modulación del dolor, lo que tú vas a hacer es que traslapas dermatomas, miotomas, y finalmente lo que estás haciendo es llevar analgesia desde otro dermatoma. Y eso es lo que tú puedes hacer, y muchas veces, de hecho, la punción superficial de Baldry se basa en ello. Y por qué no también lo que estamos haciendo puede ser la teoría de inhibición del dolor por fibra C de Walensky, donde por un mecanismo irritativo estamos generando una analgesia. Sí, voy a empezar por la primera pregunta. Primero, el tema de si tardar en el lugar o no va a depender mucho del problema que tenga el paciente. ¿Ya? Hay varios estudios que han demostrado, por ejemplo, que la fascitis plantar, el mejor tratamiento con terapia manual es el gastrocnemio. Probablemente hay una conexión directa, hay otros papers que lo han hecho en los isquiotibiales, también habría una conexión en la cadena posterior, pero en rigor, si nos vamos a la parte más de neurociencia, cualquier estímulo externo que tú le apliques al paciente va a ser positivo para modular. De hecho, hay algunos estudios que han tratado la zona contraria, por ejemplo, un dolor del hombro derecho tratan el izquierdo y modula el dolor. Sobre todo, estamos hablando cuando hay ya un caso crónico, cronificado. Cuando hay un problema agudo, por supuesto que no. Ya, bajo ese punto de vista, eso. Ahora, según los estudios, por ejemplo, de Chad Cook, ellos dicen que uno debe trabajar en la zona dependiendo de cuál es el problema inicial del paciente. O sea, si el paciente, esto está validado, si tiene una EVA más de 7, el problema principal del paciente es el dolor. Y todo lo demás va a ser secundario hasta que el dolor baje. Una vez que el dolor baje, nos vamos a preocupar de las disfunciones de otras partes. Por lo menos eso según los estudios de Hegels y el equipo de Chad Cook. La segunda pregunta era... ¿Cuánto del porcentaje lo aporta el... Mira, eso es bien interesante, eso es muy interesante porque en ninguna parte dice que la herramienta tenga que utilizarse. ¿Ya? Como bien lo decía Rodrigo, las primeras experimentaciones con este tipo de instrumentales se hacía con cualquier cosa que estuviera a mano. ¿Ya? Yo por lo menos cuando me tocó aprender con algunos colegas estadounidenses, usábamos cucharas. Y literalmente le hacíamos la cuchara terapia, como que uno agarraba, como toma la ensalada con 2 cucharas y así hacíamos como fibrólisis entre comillas. ¿Ya? Si uno va a buscar WhatsApp también, como bien decía Rodrigo nuevamente, se ocupan tapas, se ocupan lo que venga que tenga punta y que pueda raspar. De hecho, hay algunos estudios muy buenos del doctor Andrea Ospina, que es canadiense, que lo hace con el mango de un martillo reflejo, que imita bastante bien lo que es un instrumento. ¿Ya? Ahora bien, hay algunas experimentaciones, hay algunas que están como caso clínico publicadas, en donde se ha visto que el tacto directo con la mano tiene distinto efecto que con el instrumento. Y eso todavía no se puede explicar el porqué. Yo comenté algo por ahí que dije que probablemente el instrumento me entrega un estímulo diferente. Por ahí podría la respuesta, pero falta. Ahora, ¿hay algún efecto placebo al ver el tipo de instrumento? Yo creo que sí, igual. Yo creo que como todo, como lo pasa en el taping, la misma aguja también puede generar algún tipo de posibilidad positiva frente al tratamiento, un montón de cosas. O sea, el hecho de hablar con el paciente y tocarlo ya te está generando cambio de cualquier tipo. Ahora, ¿cuánto porcentaje corresponde a la herramienta? No lo sé. Solo sé, ya esto es empírico, o sea, no tiene ninguna validez, empíricamente yo sé que cuando lo hago con las manos no tengo el mismo efecto cuando lo hago con la herramienta. Ahora, ¿qué herramienta es mejor? No sé, la que a usted le guste que esté en el mercado. No da lo mismo. ¿Y la última pregunta, perdón? ¿O neurodinámica? La neurodinámica, mira, no existen todavía evidencia, la única que hay es local, cuando hay un caso que está publicado en túnel carpiano. Por lo que decía Rodrigo también, por el tema de darle mayor movilidad y poder que se deslice mejor el nervio. ¿Ya?
Ahora, lo que yo hice fue básicamente un tema empírico, porque yo lo he aplicado en varios pacientes así, incluso con radiculopatías con signos positivos y han dado bien, pero no existe validación de eso. Lo que se intenta hacer por lo menos, que en las partes donde el nervio se hace más superficial, por ejemplo pasando en tabillo, en la zona articular, que está más accesible, uno pudiese probablemente generar mayor cantidad, digamos, o mayor deslizamiento por este tema del fluido del ácido hialurónico, cosas así. Ahora, que esté publicado eso, nada. Sería interesante por verlo, porque la neurodinámica se sabe con estudios con ecografía que se desliza el nervio. No sabemos si este estímulo externo pudiese aportar. Probablemente sí, empíricamente por lo menos sí. Más base que eso no, ya estaría hecho muy grande, no me atrevo. Siempre por el lado mecánico, no por el lado de mecanosensibilidad. Que sería los dos, sería exactamente los dos. O sea, por un lado, cuando se hace más superficial el nervio, podemos ayudar a que se deslice mejor, pero por otro lado, estaría por supuesto el ámbito modular. Lo que le pasó, por ejemplo, a Natalia, que ella mejoró la dorsiflexión de muñeca, dudo que haya sido porque yo liberé el nervio en alguna parte. Yo creo que fue porque desensibilicé, creo. ¿Me acuerdo de esa última apreciación? En el último curso de neurociencia del dolor, cuando vino Adrián Lowe, dijo que gran parte de la sensibilización que tienen estos pacientes ante el movimiento, ante un estímulo térmico, hormonal, histamínico, lo que tú quieras, es probablemente por la desmielinización que sufre ese nervio, porque el traumatismo previo que puede haber tenido una fractura. Bajo ese concepto, lo que él decía es que básicamente el raspaje de pellejo, por decirlo de forma natural, sí era capaz de provocar pérdida de la mielina en la fibra nerviosa, lo que puede llevar a que se formen receptores en esa zona, a estímulos que no queremos, y el paciente quede más sensibilizado periféricamente posterior. ¿Cómo te defiendes ante eso? Es que en ese caso sería si yo estoy tratando de raspar el nervio directo, estoy tratando de dañarlo. Ahí es un tema superficial y efectivamente lo puedes pasar. Pasarte por mediano, por ejemplo. Claro. Mira, en ese caso, si lo pasamos por lo menos lo que se ha visto, que el efecto no va más allá de un par de milímetros debajo de la piel, no se está haciendo un daño en rigor. Lo que decía Adrián Lowe es, claro, cuando tú tienes una injuria química. Por ejemplo, en el caso, no sé, de una lesión de una protrusión del núcleo pulposo. Ese estímulo químico, claro, y mecánico, digamos, como de roce con algo, podría generarlo. Yo creo que la exposición que tenemos con este tipo de tratamiento no lo logra. O sea, por haberlo hecho un par de veces, no sé por lo menos si eso pudiese generar algún tipo de daño de desmielinización. Yo creo que si estuviera constantemente, digamos, el paciente expuesto a eso, pudiese generar algún problema. Creo que sí, podría ser. ¿Otra pregunta? Ahí. Bueno, quería felicitarlos por la charla, la encuentro súper ilustrativa y distintas formas de ver y razonar a las distintas patologías que pueden tener los pacientes y cómo nosotros podemos darles una mejor terapia y una mejor forma de ellos poder recuperarse, facilitar la recuperación de ellos, básicamente. Mi pregunta va en la experiencia clínica que puedan tener, sobre todo Julio Figueroa, sobre la punción seca en puntos gatillos miofaciales en pacientes con cefalea tensional. Si han tenido la experiencia o en pacientes que tengan un grado de sensibilización en esa zona. Gracias. Dale. Hola. Espérate, tú repite un poco la pregunta para contextualizarla, por favor, en relación a la punción seca. Si en pacientes con cefalea tipo tensional, con puntos gatillos miofaciales activos, usted ha realizado punción seca y qué efectos clínicos usted ha percibido con eso. Ya, perfecto. Vale, le agradezco la pregunta. Oye, mira, la verdad, en los cuadros con cefalea a repetición, que se da bastante en la clínica mía que yo veo, ¿cierto? En pacientes mujeres con alta carga laboral y con tensiones familiar. La verdad que cuando tú decides aplicar la punción, lo decides porque tienes fe a ciega de que el paciente, su cefalea es cervicogénica. ¿Ya? Para empezar. Bien. O mediada en trastornos posturales o de perpetuación de puntos gatillos, ¿cierto? Que te generan la sintomatología respectiva.
puesto que la gran diversidad de cefaleas que tú te puedes encontrar en la clínica te puede llevar obviamente a errores, ¿cierto?, de función del mismo. Ahora, si me voy al lado empírico, los pacientes que le he hecho punción en la zona de los suboccipitales directamente, ¿ya?, son los que mejores refieren en relación a los trastornos que hayan podido tener, tanto articulares, etcétera, mejores alivios en relación a cefalea a repetición que hayan tenido en su pasado o mientras el cuadro les dura, ¿ya? Y eso mediado, me imagino, en relación a los puntos que pueden perpetuar todos los nervios dorsales, ¿sí? Conocida, por ejemplo, la cervicalgia de Arnold, ¿cierto? De los cuales, por ejemplo, he tratado varios pacientes con aquello, de irritaciones donde el peinarse ya les duele, peinarse, ¿bien? Mujeres que se les pasan en el cebillo por un lado, les gritan como locos y por el otro lado no pasa nada. Y la verdad que el input ha bajado extraordinariamente. No obstante, aquello también, y me sumo a las palabras que han dicho tanto Rodrigo como Nelson, también tienen que considerar a qué punto está atacando o a qué nivel del cuadro se encuentra esta persona. O sea, si hay una sensibilización central, si estamos frente a un cuadro que es totalmente secundario, la cefalea, si el trastorno se ha perpetuado o no, cuánto tiempo, eso te indica qué beneficio vas a tener con funcionarlo. Porque tú también te tienes que preguntar, cuando funcionas a un paciente, si eso no va a dar o a rienda suelta a otros desbalance. ¿Me entiendes? Eso es clave, es decir, la decisión terapéutica finalmente, que es la misma que tú tomas al hacerle un masaje a un paciente, al hacerle una movilización de baja velocidad, es la misma que estás teniendo, pero esto es con punción. Y quiero aprovechar la pregunta de Claudio, que ya no está, pero estuvo acá, que lo conozco a tiempo. Es que la punción inicialmente y viene históricamente dada porque el efecto benéfico que a veces surgía solamente por poner una aguja en el punto o en la zona de dolor, como te mostré de la historia, digamos, de la medicina. Entonces el instrumento aquí también tiene esa variante y ahí me tomo. La aguja hoy es la de acupuntura porque es la que menos injuria y la más delicada que podemos obtener. Pero tú todavía puedes encontrar terapeutas que hacen punción con agujas de las normales, de como penicilina, ¿cierto? Ahora, claro, esa claramente duele como caballo, ¿cierto? Sí, pero cumple con el objetivo. Nuevamente, la herramienta es solamente una extensión de la decisión terapéutica, pero anda bastante bien. La verdad que anda bastante bien en las cefaleas cuando tú consideres que son realmente cervicogénicas. Si no, estás perdiendo el tiempo. ¿Cuáles son los criterios para determinar si la cefalea es cervicogénica en tu opinión? Porque tampoco hay mucho consenso al respecto. Hecho, No, claramente. Es que ahí entramos en una temática súper álgida y profunda, pero bueno, tenés que descartar todos los procesos nutricionales, tienes que descartar esta cefalea en racimo, tienes que descartar algunos elementos gatillantes vasculares muy relevantes en este sentido. Y ya luego te vas quedando con el cuadro. Generalmente mi decisión quirúrgica, yo no opero, mi decisión de abordaje es que he hecho alguna otra técnica que me ha reequilibrado la zona, ha disminuido por lo mismo la cantidad de episodios de cefalea y luego puedo intervenir con punción. Dicho de otra forma, por ejemplo, una normalización articular de Atlas o la fricción profunda de músculos como el recto lateral de la cabeza, cosas así, y que me logren disminuir el efecto, ¿cierto?, de sintomatología del paciente, decido entonces en alguna oportunidad ya someterlo a la punción de esa zona. No a la primera instancia, no conozco ese terreno, lo recorro de diversas maneras hasta generar y saber qué le voy a hacer bien. Por ejemplo, tú hablas de que basado en la examinación de Maitland, que en el gusto pronto puede, si eres capaz de reproducir la sintomatología, el signo de concordancia del paciente, claro, solamente con la movilización de C0 según C2, se justificaría un abordaje en esa zona, independiente de que sea con punción. ¿Te parece suficiente o crees que hay que descartar completamente? Bueno, yo no soy nadie para criticar lo que dice Charcot, claramente, pero porque el
parte de la examinación hoy evidenciamos encima. Pero me parece que hay que abordar un poco más. O sea, si yo hago una evaluación C0, C1 y encuentro que reproduce síntomas, o inclusive veo la estabilidad, le hago que extienda la cabeza, que haga deglución y siento las fricciones faciales, la persona me dice que tiene dificultad a ello, no todavía puedo determinar, bueno, necesariamente la fase de la punción quien me haga la diferencia en ese paciente. No, creo que ahí todavía falta ir conociendo. Lo bueno de la kinesiología es que tú te vas comprometiendo y acercando y viviendo casi el día a día del paciente, y eso es muy bueno, ¿ya? Y eso me permite en algún momento tomar la decisión de ya abordarlo con punción o no, para este tipo de síndrome o de patologías que son un poco más multifactoriales. Me parece que no solamente con reproducirse C0 somos sí, porque mecánicamente te lo pueden estar determinando, pero ¿por qué esta alteración? Mira, tuve un caso de una niñita, te lo cuento así rápidamente, con cefalea, que recuerdo ahora, que tiene un síndrome de luxación recidivante de atlas. Pero me llegó por cefalea, a repetición, y una niñita de 12 años más o menos, joquita, ¿ya? Que después de que le pegaron un stick en la cara con un partido, quedó con ese dolor así perpetuo casi de dolor de cabeza, ¿ya? Donde los padres iban bajando, la pasearon por muchas cosas médicas, etcétera, pero créeme que independiente, claro, la niña no la iba a funcionar, pero si yo le hacía cualquier prueba evaluativa articular, andaba bien. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, yo normalizaba atlas, disminuía totalmente la sintomatología, pero era una luxación recidivante, que si uno busca en la literatura hay dos factores, uno es infeccioso y el otro es vascular, ¿ya? O sea, esa persona no por jugar por el palo que le pegaron y todo eso iba a generar eso, lo podía generar sí o sí. Entonces, no, ahí en ese sentido me avala que no es el único criterio, creo yo, posible. Posible fuera mis colegas. De acuerdo. Yo solo es difícil determinar eso en un Sí. Vamos a hacer una jornada de escala. Creo que lejos del tema que está haciendo un denominador común en el sistema nervioso periférico, creo que se debería hacer una neurodinámica que conozcan, que no tienen idea de Concepción ha venido Chaclo y ha venido Butler. Chaclo vino más veces y te digo, es una eminencia impresionante escucharlo. Usted te da acuerdo no, pero solo escucharlo es importante. Con respecto a lo mismo, estamos hablando de terapias de provocación y dentro de las primeras que te forman a ti, ¿no es cierto? No sé si todavía se seguirá impartiendo empleado, pero está la famosa flexión transversa profunda, la terapia de Siriax. Que lástima que se conozca Siriax por eso, porque es el menor de su aporte, lamentablemente, pero ¿están de acuerdo en términos generales para los tres? ¿Están de acuerdo con esa técnica? ¿Se justifica la forma de teorizarla, de que se puede forzar la curación de un tejido? ¿Están de acuerdo con eso? Porque el proceso inflamatorio ya sabemos que probablemente no va a haber. Controlar una inflamación provocada en un tejido desde afuera, si ya no se controla la primera vez, ¿qué tasa de que uno puede hacer? O sea, hay varias preguntas que ese tratamiento es susceptible de cuestionamiento. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Bueno, yo en mi presentación mostré harta evidencia del tema y en realidad Siriax, cuando la aprendí, nunca me gustó mucho, principalmente porque el paciente lo olía mucho. Yo estaba provocando más sintomatología. Independiente de eso, la evidencia la he ido botando cada día más. Yo por lo menos hago clases en la Universidad de Desarrollo en el equipo musculoesquelético no le enseñamos ya. Por lo mismo, porque no tiene mucha evidencia de apoyo. Si uno busca, por ejemplo, hace una búsqueda de información, nos salen más allá un par de papers y la revisión sistemática que hay dice que no es mejor que otro tipo de tratamiento. Pero si nos vamos ahora como al lado un poquito más ya de análisis, hay varios cuestionamientos que se pueden hacer. O sea, primero, ¿puedo yo de forma externa generar un proceso inflamatorio? Al menos algunos estudios que se han hecho con ecografía y con distintos tipos de marcadores inflamatorios se ha visto que no. Muy parecido al que mostré acá, pero con Graston. También otro cuestionamiento más interesante desde el punto de vista fisiológico es de en qué va a ayudar que en un proceso crónico yo genere una inflamación de nuevo. Si sobre todo nosotros tomamos que ahora se sabe que el dolor crónico no hay un problema en el tejido. Entonces todos esos cuestionamientos, si nosotros los tomamos, la técnica yo creo que no tendría mucho sentido bajo el parámetro que describió Siriax,
que sería generar la rotura de fibras, generar un proceso inflamatorio nuevo y que esto sea como una inflamación controlada. ¿Ya? Ahora, hay otros colegas que lo ocupan de otra forma, y lo ocupan sin generar dolor o sin generar tanta fricción, simplemente para modular síntomas, y ahí anda bastante bien. Sí, yo creo que la clave es la segunda que dice Nelson. Yo tuve la suerte de conocer en Tucson a Didi Paridón, que fue una de las primeras kinesiólogas mujeres que trabajó con James Siriax. Y por supuesto, ella sabía hacer flexión transversa. Y aprovechando de que estaba allá, le dije, oye Didi, ¿me puedes enseñar a hacer flexión? Ya, listo, pásame un codo. Le pasé un codo y la flexión que me hizo no tiene ninguna relación con las traducciones que llegan a nuestras manos de la flexión transversa. Porque la traducción que llega es una flexión de un sistema o una flexión activa en los dos sentidos, o sea, fricciono de ida y de regreso. Y eso es fue la primera forma que Siriax describió la fricción. Pero Didi nos decía que eso fue el historial, y que James Siriax después lo evolucionó, y Didi a través de la Academia Internacional de Medicina Ortopédica y todas las escuelas que ahora enseñan Siriax, o mejor dicho, flexión transversa, tienen una sola fase activa, y no es de raspar ni de rascar, sino que es de movilizar el tejido, donde el dolor no es el objetivo, sino que el movimiento. Por eso yo creo que depende qué autor escribió, y si es un autor que trabaja en relación al concepto, porque lamentablemente dentro de la kinesiología, el año 2010, Phil Seisser, un colega también de la academia, hizo una revisión sistemática en lo que se refiere a la terapia manual, y dentro de su artículo describe cerca de 80 variantes de terapias manuales, o de artículos que dicen que se aplicó terapia manual. Pero ¿qué se aplicó? Va desde el Watsu hasta Boat como técnicas manuales, y se hacen muchos de ellos por estudiosos de la ciencia, no kinesiólogos expertos en una disciplina. Por lo tanto, nuevamente, ahí viene a colación lo que es la lectura crítica de un artículo científico. Porque claro, hay muchas personas cuando leemos el artículo que son doctor en ciencia, doctor en filosofía, doctor en estadística, y hablan sobre una técnica kinésica. Y muchas veces quien hace la aplicación de la técnica kinésica o es un kinesiólogo que no se dedica a ello, o es como lo que nos pasa ahora en las universidades, que son los estudiantes que están desarrollando su proyecto de investigación o su proyecto de título, que hacen una técnica teniendo muy poca expertise en ella, o muchas veces la leen y la aplican. Oye, yo quiero agregar algo de lo que dicen los profesores, y permítame que lo diga, porque a mí no me gusta la técnica en sí, ¿vale? Quiero dejar fundamental eso, la técnica de fricción, que es la que están hablando. No me tinca, y lo que he podido estudiar y ir confirmándolo en expertos, nunca le había encontrado la vuelta a eso, ¿vale? Pero mira, te voy a contar, les voy a contar que estando en el extranjero, ¿ya? Y dando unos cursos con un colega, y yo empecé con un dolor en la zona cervicobraquial, ¿ya? Oye, no me podía autoajustar, yo andaba todo el día tratando de autoajustarme por mi malformación manual, no sé, intentaba hacer cosas, ¿me entiendes? No podía, una locura. Estaba a punto de sacar una aguja y tratar de por un espejo. Oye, pero mal, me tenía mal. Mira, yo les cuento cómo era, me tenía muy mal. Yo me apoyaba el codo y una irradiación impresionante, se me dormía el hombro, no me tenía bien. Oye, y lo tengo que decir, porque no me gusta la técnica, un tipo, yo ya desesperado. Cuando uno está desesperado, uno llega hasta infiltrarse, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces este colega me dice, no, yo te voy a hacer fricción. Me hizo fricción, que no me vaya a creer que se me pasó todo. ¿Ya? Pero al momento, terminó la fricción, ¿sí? Yo al otro día, nunca más. Y este cuadro lo arrastraba más o menos, empecé con ese dolor allá fuerte con el irradiado, pero el cuadro yo lo venía percibiendo más o menos 3 semanas. ¿Ya? Y de ahí nunca me he tenido. Entonces, quiero dejar esa cuota de, yo no estando de acuerdo con la técnica como tal como la punto, pero quiero dejar una cuota de incertidumbre. Y desde ahí, bueno, cada vez que hay algo, lo voy leyendo y voy tratando de ver si algo de eso, quizás no enfocado a la inflamación interna, al provocar el incendio, pero que un tanto se poco, y ahí ya voy, yo me lo explico ciertamente con el input necesario, el input
de los sectores, etcétera, ¿ya? Pero bueno, quiero dejar ese paréntesis. Una pregunta para los tres. Aquí han hablado finalmente de patología musculoesquelética. ¿Tiene una evidencia o cuál es su experiencia con el manejo de patologías, por ejemplo, de origen neurológico? ¿Ven algún resultado positivo? ¿Ahora sí? Ya. Bueno, aquí han hablado sobre patologías de origen musculoesquelético y me gustaría saber si conocen o si tienen evidencia o experiencia en el manejo de patologías de origen neurológico con terapia instrumental. No voy a partir yo esta vez. Bueno, no tuviste cuando yo hablé. No, te estoy diciendo. Lo que pasa es que, bueno, yo me dedico solamente a la parte de musculoesquelética, eso es verdad. No, yo no tengo, pero cero experiencia, cero, con pacientes neurológicos, cero, ¿vale? Sin embargo, en el tema de función, cada vez están saliendo más artículos de pacientes con accidente vascular y que están siendo funcionados para el control de la hepaticidad. ¿Bien? Y eso lo puedes encontrar, está bastante abierto, es un campo, te digo, abierto hoy en relación a la investigación en función. ¿Bien? Yo no tengo la experiencia. En Chile me parece, y no tengo que equivocarme, que nadie te puede responder eso hoy. ¿Sí? Me imagino que en un par de años más, mientras más kinesiólogos seamos los que funcionemos y nos atrevamos, obviamente, a hacer una buena abordaje con aquello, tanto mejor. Pero lo que los artículos refieren, porque sí me lo he leído, ¿sí? Y aquí ya te hablo desde el punto más teórico, empírico, que no he pinchado nunca un paciente con un daño neurológico, es que finalmente, si tú te vas al trasfondo de la aguja, el tejido, la función de placa motora, el sistema nervioso. Nosotros somos todos terapeutas nerviosos. No eso de respiratorio, muscular, eso no es mentira. Somos todos. Es que en ese tipo de casos hay pacientes que tienen daño central. Entonces, cuando habla de punto gatillo, se habla de una disfunción de la placa motora. Entonces, ¿de qué manera se podría fundamentar la eficacia en estos estudios que usted ha leído? Claro, lo que pasa es que ellos, y nuevamente te lo digo desde el punto de vista de la teoría, fundamentan el problema en la misma disfunción, en la recaptación del retículo y todo el patrón que se altera y se libera producto de, por ejemplo, en la pérdida de control desde la primera motoneurona. Entonces, pensemos como que la segunda queda un libre albedrío, se generan todos estos desbalances exactamente, y lo que están tratando de trabajar es la facilitación de la disminución de la plasticidad para luego generar su terapéutica. Y lo están haciendo, y con buenos resultados, ¿ya? Pero yo nunca he puesto una boca en un paciente neurológico. Sí. Quizá podría ayudar un poquito. Primero, ¿cuál es la opinión en relación a que si hacemos estas técnicas en pacientes neuro? Y nosotros trabajamos en la universidad con Tomás Hernández, que es uno de los que la lleva en Chile en lo que a BOVAT se refiere, y claramente trabajamos juntos en el mismo curso, así que vemos pacientes en paralelo y con nuestros estudiantes vemos pacientes con patología neurológica bajo el prisma musculoesquelético, ya que si tú estás buscando un control motor nuevamente, tienes que sí o sí tener un sustrato musculoesquelético que sea fértil para recibir el input neural. Tú, para un paciente que está caminando en inversión por un accidente cerebrovascular y por mucha carga cinética que hagas, si no tienes una flexibilidad y un buen tejido que tenga la posibilidad de dar la posibilidad de que el pie esté plantígrado, por mucho neurodesarrollo que hagas, por mucho boita que hagas, el resultado no va a ser óptimo. Es más, en los cursos de BOVAT, que es lo que yo te puedo hablar de más cerca, damos clases de manejo de tejido blando y manejo articular. Hemos hecho maniobras de movilización y manipulación articular en pacientes con accidente cerebrovascular previo a la terapia BOVAT, y los resultados son mucho mejores. Neurodinámica, por cierto. Neurodinámica, de hecho, tenemos la suerte con Julio de dar un módulo en un magíster que hay en Chile de abordaje neurológico. Nosotros damos el módulo de neurodinámica para pacientes con accidente cerebrovascular. Por lo tanto, ahí se debe hacer un manejo. Igual estás viendo un paciente, no estás viendo un sistema nervioso aislado. Lo que les comentaba, siempre los tres subsistemas están en juego. Y en relación a la punción seca, quien desarrolló la DHNS, que es Pablo Herrero Gallego, que de nuevo por las cosas del destino fuimos compañeros de curso en España. Él es alumno de Orlando Mayoral,
y se dio cuenta por un chiquito con parálisis cerebral que tenía muchos puntos gatillo. De hecho, él se dedica a la neurología, no a músculo esquelético. Pero sí había tomado el curso con Orlando y le pidió la posibilidad a sus padres de poder hacerle manejo con agujas finas de los puntos gatillo, porque el chico estaba con dolor. Y le hizo la punción seca pensando en el punto gatillo miofascial que le va a quitar el dolor. Y se dio cuenta que después de la punción, el dolor, si bien había desaparecido porque el punto gatillo desapareció, también ganó rango articular porque había mayor flexibilidad del tejido blando, del tejido muscular. Y lo que postula Pablo es que si bien tú no estás tratando un punto gatillo miofascial, porque hay un cambio en el tono, la variante o la hipótesis que hay actualmente es que el cambio que tú estás generando no es por punto gatillo, sino que es por cambio en la densidad y viscosidad del tejido por la punción. Y es por lo menos una de las tesis que estamos guiando en la Universidad de Chile, que es manejo de ver los cambios funcionales que tienen los pacientes con accidente cerebrovascular post-punción, para ver si hay alguna relación con cambio en la funcionalidad, porque al paciente no le interesa tener más o menos tono, le interesa ser más funcional. Y eso es lo que estamos ahora haciendo en el correlato, y como dice Julio, en algunos años más, ¿va a salir evidencia? Sí, va a salir. Sí, bueno, aportar un poquito lo que dijo Julio, que es verdad, lo que hay de evidencia es bastante fuerte en cuanto a la punción, ya que se hace en pacientes neurológicos, porque aparte de pensar solamente en la placa motora y en el trigger point que está ahí, es que se sabe que después de una punción hay una inhibición refleja el músculo. Y esa inhibición uno puede ocuparla también como ventana terapéutica para hacer tratamiento. Y eso es lo que también se está haciendo harto en neuro. Se intenta buscar como el reseteo, tratar de trabajar con esta inhibición en pacientes, por ejemplo, con espasmo. Hay varias técnicas manuales que se ocupan en pacientes neurológicos, pero claro, teniendo en cuenta que si tiene un problema central va a ser más difícil poder integrarlo, ¿no? Por lo menos el tema del taping no funciona muy bien en pacientes con problemas, por ejemplo, daño parálisis cerebral. Sin embargo, funciona mucho y hay evidencia en pacientes con un accidente vascular, que es menor al daño, ¿ya? Personalmente, igual que Julio, cero neuro. Yo, después de la U, nunca más neuro. Pero, sin embargo, tengo hartos amigos que han tomado, o colegas que han tomado cursos con nosotros, se han formado, y hay uno en especial, el Felipe, que trabaja en la clínica Los Coihues, trabaja con muchos pacientes post accidente vascular, y él utiliza muchísimo instrumental, justamente para tratar de facilitar patrones. Él ya no está en la onda de que el dolor ni nada, sino que él simplemente para tratar de facilitar, por ejemplo, una rotación externa, facilitar un patrón de movimiento, utiliza mucho como modulación el instrumental. Evidencia totalmente empírica, lógicamente. O sea, no hay nada publicado de eso, pero él ha tenido muy buenos resultados. Y de hecho a los alumnos que él recibe internos le enseña la técnica porque él ve muy buenos resultados día a día con, no sé, 20 pacientes. Entonces es algo pequeñito, pero se debería hacer totalmente. No todos en el manejo instrumental, Nelson, tienen la concepción que tú explicaste con respecto al efecto más neurofisiológico. Generalmente se entiende como un efecto mecánico de liberación de los planos tisulares. ¿Ya? Bajo ese aspecto se ha tratado de demostrar en la evidencia cómo se produce esa liberación de los planos. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, un pedazo de filete, ¿ya? Tiene su capita su capita de grasa encima. Independiente de que tú le apliques con el instrumento que sea, una fricción en ese sentido, lo que uno necesita es un deslizamiento en este sentido, de deslizamiento de los planos tisulares. Con esto lo único que hace uno es entregar una carga, ¿no es cierto?, perpendicular en diferentes puntos a lo largo del movimiento. ¿Por qué se sigue ocupando ese modelo entonces? Si no tiene mucha lógica. Mire, yo creo principalmente por un tema de desconocimiento y de enfocarse 100% en la estructura. O sea, como te digo, volviendo al tema de la punción ha demostrado súper buen efecto en cuanto a reseteo, si queremos llamarlo, inhibición, más que el tema, digamos, de punto gatillo, ¿ya? En la escuela estadounidense de Edo Silstra, ellos no trabajan con punto gatillo, de hecho ni siquiera evalúan punto gatillo. Ellos ven dónde está la disfunción y ahí aplican punción, que es una idea totalmente distinta. Si nosotros nos vamos a la parte estructuralista total, claro, yo voy a tratar de liberar, de romper adherencia, todo eso. Ahora, lo que tú dices es súper cierto. Si yo aplico de forma tangencial, lo único que hago es pasar por encima. De hecho, Edo Silstra lo he demostrado en algunas experiencias que él ha tenido, Andrea Ospina, y yo creo que ahí viene lo interesante de aplicarlo en movimiento, que da todo el cambio. ¿Ya? Si nosotros lo hacemos estático, el efecto no es tan espectacular o tan importante como lo hicimos, por ejemplo, en Natalia, donde aplicamos y movimiento. O sea, el movimiento activo de ella, más el estímulo de afuera, genera este deslizamiento entre los planos. Mucho más que el paciente está acostado y que yo le aplique la técnica. Pero de todas las
técnicas diferentes que utilizan instrumentos, pero que Factor y la que tú mostraste es la única que se basa en eso. Además, netamente... Mira, yo creo que la gran ganancia de Factor, yo tuve la oportunidad de formarme con el Dr. Hyde, es que él aplica movimiento. Sin embargo, el razonamiento que le da él, ahí chocamos porque el mismo Graston. Él trata de romper, que la fibrosis, te muestra los mismos estudios que los ratones, pero resulta que yo creo que la gran gracia que tiene Factor es que es movimiento. Al hacerlo activo te cambia totalmente todo el tratamiento que va a hacer. Lo mismo que ya lo nombré antes, lo pasa con Mulligan. ¿Por qué Mulligan es tan bueno, efectivamente, o Mackenzie? Porque el paciente se mueve. Y el paciente que se mueve genera deslizamiento tejido, activación de distintas áreas motoras, activación de complejos neuronales y un montón de cosas que quizás no tenemos idea. Pero yo creo que la ganancia ahí es que el paciente se mueve. ¿Otra pregunta? Yo le tengo una pregunta a Julio con respecto a la... Porque yo igual hago posición seca a Julio, pero me voy a poner del otro lado de la vereda para hacer un poco más divertida la conversación. En términos de la fiabilidad del diagnóstico de los puntos gatillos, es lo que más se ha cuestionado a lo largo de lo que va de la evidencia. Te pongo el ejemplo, lo que siempre ocupan como argumento, ¿ya? No es nada personal. Pero cuando en el año 1992 el reumatólogo Fred Wolf hizo el famoso estudio que se publicó en la reumatología, en el cual buscó a 4 expertos a nivel mundial en liberación de puntos gatillos, digamos, dentro de los cuales estaba incluido el Dr. Simons. Los separaron en grupos con pacientes sanos, uno con fibromialgia y otro con síndrome miofascial. La capacidad de diagnosticar de forma palpatoria los puntos gatillos cuando estaban aleatorizados los pacientes fue de un 18%, fue una aberración, digamos, no tuvieron ni siquiera concordancia inter ni intra-evaluador cuando evaluaban nuevamente. Lo peor de todo fue que los mismos que habían ocupado, los mismos expertos que habían hecho esta técnica, intentaron detener la publicación del artículo, relativo a la ira del Dr. Wolf y una respuesta después a la diurna. Entonces fue muy comentado y desde ese momento, digamos, que no se ha podido objetivar, ya han pasado 30 años que no se puede objetivar de forma precisa, saber cómo se pueden diagnosticar estos puntos gatillos, porque lo de las bandas tesas perfectamente puede estar en el otro lado y son asintomáticos. No es suficiente ni necesario para que esté. Sumado al efecto de la paridolia palpatoria, sumado al efecto placebo, sumado a todas las condicionantes que requiere tener un grupo control, placebo en un estudio que es muy difícil para probar la eficacia. Pero netamente con respecto a la fiabilidad del diagnóstico palpatorio, ¿cuál es tu opinión, sinceramente? Sí, bueno, es verdad lo que tú comentas en relación a aquello. Ahora también, en la misma metodología, ese estudio también tiene su sesgo de ese momento, de los años 90. El hecho que un terapeuta, porque lo hicieron donde llegaba para contextualizar a todos, llegaba un experto, decía que hay un punto gatillo, después llegaba otro y decía si era o no un punto gatillo ese, sin saber lo que previamente había hallado, digamos, el experto anterior, ¿cierto? Y la certeza fue realmente baja. Pero yo no lo voy a defender, pero la idea es que ya el hecho de poner un dedo sobre la zona, si tú lo entiendes en el contexto de lo que hoy ya se reconoce como la terapéutica de la terapia miofascial, el poner un dedo sobre la zona y que luego venga otra persona, ya te cambia el estatus de la zona. Así simple. Entonces, en ese sentido, la metodología se cae por sí sola, en ese momento. Bien, ahora en ese momento no, obviamente se considera otro elemento. Bien, ahora, de por sí, el punto gatillo hoy se trata de objetivar los otros métodos que te nombré o que nombré en la presentación, ¿cierto? Desde esta sopa química que he hecho, determinó los elementos que ingresaban y determinó los elementos que egresaban, lo mostró también Rodrigo, y lo han ido tratando de objetivar. Hoy está enfrascado realmente a una gran controversia, ¿cierto?, el determinar realmente cuándo son los puntos gatillos que hacen énfasis real al cuadro. O sea, tú lo puedes suponer o puedes empezar a entender, ¿cierto?, los cuadros clínicos de los pacientes, pero determinar palpatoriamente, cuando tú dices, bueno, aquí estoy frente a un punto gatillo, se generan estos criterios diagnósticos, ¿sí?, que ese punto lo genere, que luego tú lo trates, ¿sí?,
y pensando positivamente en que lo apagues, no por eso el cuadro quizás puede avanzar en resolución. ¿No? ¿Qué significa? Que claramente existe incertidumbre en la evidencia, en la ciencia dura, en relación a la real posibilidad de tú determinar el punto gatillo como tal, o qué elementos están generando que ese punto, que pudiese estar en otro lado, como tú bien dices, una banda palpable, te gatille directamente la dolencia. ¿Ya? No obstante ello, es que los cuadros que tú vas abordando, ¿sí? te van dando la resolución de cómo el paciente se va asistiendo posteriormente al abordaje que tú le vas dando. Y siendo concreto en relación a la palpación del punto, es decir, si tú dices, bueno, yo pongo un dedo y digo, eso es un punto gatillo como tal, si con los criterios diagnósticos que están establecidos hoy por nuestros maestros, digámoslo así, en esto que en ese entonces no se pusieron de acuerdo, ¿sí? Hoy reconocen los elementos que existen, ¿sí? Pero existe el sesgo interevaluador. Eso es indecible. Y en cuanto a placebo, como te digo, hoy se reconoce la punción seca mejor que el placebo, ¿sí? Pero no tanto más óptima que él. No se ha podido y no hay una evidencia dura que te diga que realmente, y con toda la confiabilidad del mundo, en apertura decir, no, el placebo, la punción seca es mucho mejor que el placebo. Todavía no lo hay, pero en eso está enfocado el mundo que hay, ¿sí? Entonces, claro, tiene estas dificultades como todo proceso y como todo elemento. Ahora, lo que yo siempre converso y digo en este tipo de cosas, la evidencia para mí es importante, siempre, pero no es una religión. Si fuese por evidencia, entonces resulta que hay muchas cosas que nunca vamos a ver, porque no se puede experimentar en humanos, ¿cierto? O, ¿cuántos de aquí para un dolor de cabeza se toman una aspirina? ¿Cierto? Pero resulta que a 150 años, ya casi 200 años de la aspirina, no sabemos y no se sabe, y encuéntrelo usted en qué sitio activo realmente se posiciona el elemento. Nadie lo sabe. Pero sin embargo, si usted le duele la cabeza, se toma una aspirina. ¿Cierto? Primer fármaco más vendido del mundo. Entonces, está bien, sin denotarla claramente, tenemos que llevar la evidencia a la clínica. Ahí ese puente es difícil de congeniar, ¿cierto? Entre la ciencia pura y el tipo que está ahí con su paciente en el que hago del día a día. Pero es lo que tú me dices, es complejo el tema. Primero tienes que partir por entender si para ti te hace sentido la presencia de punto gatillo. Porque hay muchos estudios y los van a leer que dicen que no existe. Sí, no existe. Entonces así ya no va a estar funcionando ahí, ¿cierto? Entonces, si parte de esa base, bueno, no es la terapéutica de esa que me preocupa. Pero es verdad, es operador dependiente. Eres tú, el cuadro, tu razonamiento, el que te dice realmente si eso va a ser la diferencia cuando yo no funcione. Sí, siguiendo con el tema de lo que se critica. Perdona, ¿pueden aportar ustedes, verdad? Ellos también hacen función por si acaso. Porque... Ya, para todos entonces, si se sabe que los puntos gatillos actualmente el concepto es una disfunción del placa neuromuscular, ¿están de acuerdo con que se le cambie el nombre de miofacial? ¿Se debería seguir hablando de un problema miofacial? Ayer lo conversábamos con Julio, de que tal vez se está ocupando de mala forma interna. Es muy difícil cambiar, siendo que fue implicado por médicos. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que está mal ocupado el término? Actualmente, después del estudio que de John Winter, se vino abajo completamente la teoría de los puntos gatillos. Ya en los años 90 hablaban de la sensibilización de los nervios periféricos subcutáneos. Y la teoría paralela y echa abajo la difusión de la placa motora y la adaptación de acetylcolina. ¿Están abiertos a la posibilidad de que el marco teórico sea correcto? Sí, yo creo que por una parte llamarlo punto gatillo miofacial es porque es el nombre que establecimos cuando lo encontraron, lo bautizaron. Así como en algún momento el concepto de terapia hormonal ortopédica se llamaba concepto Kaltenborn. Ahora Kaltenborn dice que por favor no usen su nombre, que esto es terapia hormonal ortopédica, no es de un ente en particular. De igual forma, establecimos describieron puntos gatillo en ligamentos y en periósteo. Entonces, decirle miofacial
tampoco ya desde su génesis tenía un poquito de sentido. Estamos, quizás a lo que estamos llegando ahora solamente hablar del punto gatillo, no darle el segundo apellido miofascial. Porque como te digo, no solamente es el músculo o la fascia la responsable del punto gatillo, sino que también hay puntos gatillos ligamentosos, tendinosos y interiores. Y ahí cómo explicamos la teoría funcional del plano motor. Claro, lo que pasa es que la nueva teoría que está postulando Orlando Mayoral es la disfunción de la titina. La titina viene con una alteración que favorece que las bandas Z estén más cercanas, lo que facilita la contractura de la actina y la cosina. Esa es la nueva teoría que está apareciendo, que es una disfunción de la titina, no solamente de la placa motora. No hay certeza inmediatamente especulativa. Y se lo digo como consejo también a los alumnos que se toma casi como vivir a nosotros el manual de Tabelecino del año 83. Ha pasado mucha agua bajo el puente, chicos. Los griegos no tienen mucha validez, no tienen prácticamente ninguna validez. No tienen por qué intentar reproducir los síntomas de la forma que sale en el mapa. Y efectivamente, en el primer manual, la edición 1, se le otorgaban propiedades de nutricia, déficit de vitamina B, y después recién la segunda edición del manual del 99, creo, tiene más referencia, tiene referencia bibliográfica, como 300, entonces ya hay algo más de peso. Pero ha ido evolucionando mucho, probablemente va a seguir cambiando así. Julio, cuando a ti te preguntan cuál es la principal diferencia entre acupuntura y disfunción seca, ¿cuál es una respuesta más fácil que puedes tener? Bueno, directamente en ese sentido es que me lo preguntan, ¿no? Sí, de hecho, el paciente cuando ve la situación cree que me pregunta, me vas a hacer acupuntura. ¿Sí? Entonces yo le digo lo siguiente, miren, la acupuntura es una técnica milenaria que sigue unos patrones, ¿cierto? Que sigue unos elementos que yo desconozco, ¿sí? Que dan resolución a cuadros que una persona puede sentir. Yo lo que voy a hacer a la larga es voy a ir apagando otros elementos que son de descubrimiento palpatorio en este caso, ¿sí? Con algunos criterios que vamos a ir conversando, que no tienen nada que ver con el mapa que sigue la acupuntura. Yo no soy acupunturista y la diferencia está en que la cantidad de profundidad que yo puedo llegar, y luego la diferencia mayor no es en el abordaje inicial, sino en cómo retiro la aguja, ¿ya? Donde tú tienes rotaciones, posibilidades de hacer rotaciones, posibilidades de hacer electroestimulación sobre la aguja, o la posibilidad de hacer, como viste, la técnica profunda de Home, que obviamente la acupuntura no lo hace. Yo creo, y desconociendo el otro lado de la balanza en este caso, como la acupuntura, eso sigue ciertamente unos puntos específicos que están determinados, que están estudiados milenariamente y traspasados de generación en generación. En cambio, yo voy buscando las zonas donde el cuadro clínico a mí me dé sentido, del paciente, que no respeta, por ende, ni siquiera la estructura de que en el músculo, por ejemplo, infraespinoso, deberíamos encontrar siempre 3